Kirguistán es un remoto y montañoso país de Asia Central que formaba parte de la Unión Soviética. Es allí donde 3 cazadores iniciaron la expedición de sus vidas en busca del raro carnero Marco Polo. El carnero Marco Polo es tal vez el más majestuoso de todos los carneros que hay en el mundo. Spookspan estaba acompañado por su padre, Denny. Bien, vamos, es hora. Este era el viaje de cacería más importante que habían hecho en sus vidas. Somos gente de campo, campesinos. Crecimos cazando, pescando, recorriendo arroyos y ríos. Los viajes de cacería generalmente los alejaban de sus hogares en Tennessee, pero este era el más lejano y arriesgado que habían hecho hasta la fecha. No sabía nada sobre Kirguistán, solo sabía que era montañoso. Oigan, saluden a la cámara, muchachos. Acompañando a padre e hijo estaba el cazador canadiense Clay Lancaster, un amigo de Spook. El mayor atractivo de la cacería es la aventura. Me refiero a que mucha gente cree que solo se trata de dispararle a algo, pero no se trata de eso, se trata de alejarse de las ciudades, del teléfono, de la gente, para adentrarse en la alta montaña. Los cazadores habían contratado un tour VIP hecho a su medida. Su base era un remoto campamento a 36 horas del poblado más cercano. Desde allí salían todos los días a caballo acompañados por un equipo de guías locales. Los guías eran muy amistosos, extremadamente orgullosos de su país y realmente querían enseñarnos cosas. Pasaron 2 semanas enteras recorriendo varios kilómetros de heladas montañas en busca de su objetivo. Cazarlos fue un verdadero desafío porque hubo momentos en que teníamos la nieve hasta la cintura. Unos días antes de que el viaje llegara a su fin, los cazadores divisaron lo que habían ido a buscar. Cuando vi a los carneros, pensé que estaba soñando, no sabía si era verdad. Era algo con lo que había soñado durante años y años. Estábamos muy complacidos con la cacería. Habíamos cazado a 2 hermosos carneros Marco Polo. Esa noche tuvimos una cena especial para celebrar. Era la última noche de cacería y los guías locales querían despedir a los muchachos con mucho alcohol. Yo no bebo, por lo tanto fue un momento difícil. Les dije no, pero no aceptaban un no como respuesta. ¡Vamos! Eso es, tú puedes. Entonces, cuando contaron hasta 3 y se inclinaron hacia atrás, hice como que bebía, pero lo vacié detrás de mi espalda, apoyé el vaso con un golpe y sacudí la cabeza como si hubiera sido mucho para mí. ¡Sí! Luego de haber conseguido su trofeo, los cazadores estaban ansiosos por regresar a casa. Denny, Spook y Clay dejaron el campamento base y se disponían a volver al poblado más cercano a unos 480 kilómetros de distancia. Pero al emprender el viaje de 36 horas, el clima comenzó a desmejorar. Nevaba demasiado. La carretera por la que íbamos ya no se veía. El viento soplaba tan fuerte que la nieve había cubierto el camino. Salí del vehículo, caminé unos pasos e hice una marca en la nieve. ¿Para qué hiciste eso? Le contesté, creo que nuestra camioneta no irá más lejos de allí. Espero que eso no suceda. No nos habíamos dado cuenta la cantidad de nieve hasta que empezaron los problemas. Vaya, creo que fui muy optimista. La acumulación de nieve era demasiado para la camioneta, pero los guías locales decidieron seguir bajando por la montaña para tratar de evitar la tormenta de nieve que se acercaba.
Entonces dijeron, tendremos que viajar en el otro camión y pensé, vaya sorpresa. Era un viejo camión de estilo militar. La parte de atrás estaba abierta y el viento soplaba fuerte. No fue para nada confortable. Supuestamente era un viaje de cacería VIP. Esa era la parte que se suponía lo hacía especial. Bromeábamos acerca de eso para divertirnos porque la verdad lo que recibíamos no era un trato muy bueno. El vehículo apenas había salido del campamento base cuando la tormenta de nieve comenzó a cubrir al viejo camión. No habíamos recorrido ni 2 kilómetros cuando nos quedamos atascados. Tuvimos que bajar y sacar la nieve que cubría las ruedas. Lo hicimos hasta que quedaron libres. Después tuvimos que empujar hasta que el camión comenzó a moverse. Pero al poco tiempo de haber retomado la marcha, quedaron atascados por otra acumulación de nieve. Llegamos al punto en que no podíamos ver dónde estaba el camino. Cada vez que atravesábamos una colina, nos atascábamos 3 o 4 veces. Tendríamos que haber apartado toda la nieve de la colina para poder continuar con el viaje. Simplemente nevaba y nevaba cada vez más. Hacia el final de la tarde, los cazadores se habían alejado demasiado como para regresar, y el clima estaba empeorando. Todo comenzó a verse blanco. Todas las rocas estaban cubiertas de nieve. Todo el paisaje era blanco. Continuaba cayendo nieve y nada se veía familiar. Estábamos en un enorme valle. Nos atascábamos cada vez más seguido. A medida que pasaban las horas, la batalla por seguir avanzando comenzaba a hacerse sentir. La acumulación de nieve era enorme. La retirábamos, pero seguíamos sin avanzar. Estábamos muy exhaustos para continuar. No podíamos seguir. Recuerdo que pensé, esto se está poniendo realmente complicado. Cuando el rendimiento comienza a bajar, de 250 o 270 metros, avanzas 2 o 3 metros y luego 60 o 90 centímetros, te das cuenta de que no puedes seguir. Estábamos atascados, y donde estábamos era donde nos quedaríamos. Los cazadores estaban varados en un helado paraje a 3.000 metros sobre el nivel del mar y en medio de una furiosa tormenta de nieve. La noche se acercaba rápidamente y la temperatura descendería hasta 40 grados bajo cero. ¿Cómo saldríamos de allí? ¡Ayuda! En una remota región de Asia Central, un inolvidable viaje de cacería se había convertido en pesadilla para Dennis Pan, su hijo Spook y su amigo Clay Lancaster. El camión en el que viajaban quedó atascado en una tormenta de nieve. Estaban varados y a kilómetros de la civilización. Decidimos que era mejor detenernos, pasar la noche y esperar. Luego veríamos cómo salir de allí. Allí comencé a sentir cierta preocupación y me pregunté, ¿cómo saldríamos de allí? Mientras caía la noche, la temperatura descendió hasta 40 grados bajo cero. Sin protección, la exposición al frío extremo puede matar a un ser humano en cuestión de minutos. Con solo sus trajes para nieve y una fina lona como techo del camión, tuvieron que permanecer juntos para mantener el calor. La temperatura descendió hasta los 35 o 40 grados bajo cero esa noche. La parte de atrás del camión estaba llena de gente y hacía mucho frío. No fue una noche divertida ni confortable bajo ningún aspecto. Estaba preocupado. Me preocupaba el frío y el estar sin comida. Fue muy difícil estar allí. Mientras la noche avanzaba, el equipo local estaba muy consciente de cuán peligrosa era esta situación.
Estaban preocupados. Ellos viven allí todo el tiempo. Sabían que la gente no saldría a rescatarlos de la tormenta y que no había equipos de búsqueda o rescate. Pasaron de comportarse de manera jovial, divertida y bromista a tener un comportamiento de desolación, preocupación, inquietud e incredulidad. Los cazadores sobrevivieron a la fría e implacable noche. Pero el amanecer no trajo ninguna mejoría en el clima. Cuando Clay salió del camión, quedó estupefacto. Durante la noche, la nieve había rodeado por completo al camión. Clay no podía distinguir la tierra del cielo. Ya no había nada para ver, solo un paisaje totalmente blanco. Estábamos en medio de un gigantesco valle. Nadie sabía realmente dónde estábamos. Era una situación complicada. Para empeorar las cosas, los guías locales comenzaron a preguntarles a los extranjeros algunas sugerencias sobre lo que debían hacer. Parecía que esperaban que yo les dijera qué debían hacer. Yo realmente no sabía qué hacer. Clay sabía que estaban atascados y que tenían grandes problemas. Usando su teléfono satelital, hizo un llamado de emergencia al hombre que les había organizado el viaje de cacería. En ese momento estaba en Rusia, en Moscú. Soy Clay Lancaster. Estoy en... Continuaba diciendo que la situación no era mala. Yo seguía diciéndole, tú no tienes idea de dónde estamos ni de lo que estamos pasando. Estamos atascados. Nuestro camión está enterrado en la nieve y no podemos moverlo. Enseguida escuché que me decía... Debo ir a una cena importante, estoy ocupado, no puedo hablar. ¡Hola! Cortó la comunicación y apagó el teléfono. ¡Hola! En ese momento era bueno que no estuviera cerca mío. ¿Puede creer lo que hizo? Dije, basta, no voy a depender de esta gente. Voy a llamar a mi hermano, que está en Canadá. Pero la batería del teléfono satelital de Clay estaba funcionando con la reserva. Estaba a segundos de quedarse sin carga. Estas son las coordenadas. Son norte, 42, 21. Fue un momento frustrante. Pensaba, ¿por qué no recargué la batería antes? Era la última que tenía. Mientras le estaba dando la ubicación exacta, 16. ¡Hola! la batería se agotó. ¡Hola! ¿Crees que te escuchó? Sin teléfono, los cazadores habían quedado completamente aislados. Lo único que podían hacer era permanecer juntos para conservar el calor. Supongo que entramos en modo de supervivencia. Pensaba en Ruby. El instinto humano de supervivencia aparece cuando se está en una situación en la que se debe hacer algo para sobrevivir. Los cazadores y los guías terminaron las últimas raciones de comida. Sin alimentos, se debilitarían y sucumbirían al frío rápidamente. Habían pasado 24 horas desde que salieron del campamento base y habían comenzado a dudar si alguna vez serían rescatados. Llega un momento en el que uno se pregunta, ¿nos rescatarán? No lo sé. Era una de mis preocupaciones. Si alguien viene a rescatarnos, ¿llegará a tiempo? Sin saber si las coordenadas habían sido escuchadas, se enfrentaban a su tercera noche en ese desolado lugar. Y Clay se dio cuenta de que Denny estaba extremadamente dolorido. ¿Estás bien, Denny? El dolor parecía empeorar a medida que pasaba la noche. De acuerdo. Se levantó la camiseta y tenía magulladuras. Son mis costillas. La adrenalina había enmascarado el dolor hasta ese momento. Tenía las costillas rotas y me preocupaba que algo malo le sucediera, que se le perforara un pulmón o que hubiera hecho un mal movimiento y quizás tuviera una hemorragia interna. Tienes algunas costillas rotas. Sí, tal vez, pero
Tú tampoco te ves muy bien. La temperatura descendía y expuestos en la ladera de la montaña no tenían ninguna protección contra los 40 grados bajo cero. Varios de los guías intentaron encender una fogata, pero realmente no había muchas cosas para quemar aparte de las cosas que estaban dentro del helicóptero. Los guías locales comenzaron a beber para mantener el calor y olvidarse de los miedos. Abrieron una botella de vodka y bebieron hasta vaciarla. Luego abrieron otra y bebieron hasta la mitad. Su actitud decía bien, sin duda, no vamos a lograrlo, nadie vendrá a rescatarnos. Estaban convencidos de que no iban a sobrevivir. Beber alcohol tal vez les adormecía los sentidos, pero también dilataba sus vasos sanguíneos, haciendo que sus cuerpos perdieran calor aún más rápido. Muchos de ellos pensaban, esto es todo, vamos a morir. Y enseguida bebían vodka. Mientras transcurría la noche, el fuego iba apagándose. En pánico, los guías locales buscaban cualquier cosa para mantener el fuego encendido. Vi que algunos de ellos comenzaron a quemar su ropa, arrojaban sus chaquetas, sus botas. Era una locura. No podían soportarlo. Ni siquiera intentaban preservar algo para más tarde. Pensé, esto se pondrá mal en cualquier momento. Clay decidió que debía actuar, o corrían el riesgo de morir todos en la montaña. No soy bueno para quedarme sentado sin hacer nada. No espero que alguien me diga lo que tengo que hacer. Pero Clay también estaba mal herido. Tomé un poco de nieve y me limpié el ojo lo mejor que pude. Luego tomé cinta adhesiva, una que tenía a mano, y me cubrí el ojo. Sabía que ya no tenía opciones. Aún con solo un ojo, sabía que debía ir en busca de ayuda. Pensé, si no vas en busca de ayuda, varias personas morirán. Clay Lancaster debía decidir si se alejaba o no del lugar del accidente para ir en busca de ayuda. Podía sentarme y esperar. Tal vez en 2 o 3 días alguien vendría a rescatarnos. Pero no correría ese riesgo. Era un gran dilema. Si caminaba por el paraje cubierto de nieve, pondría su propia vida en peligro, y las posibilidades de encontrar ayuda eran pocas. Pero si se quedaba, corría el riesgo de que todos perecieran a causa del frío. Había muchos de ellos que me decían, no vayas, no vayas. Realmente no tenía intención de discutir con nadie. Repasé las opciones en mi mente y pensé, si no voy, entonces sé que muchas de esas personas realmente no van a sobrevivir. Clay finalmente tomó la decisión de ir a buscar ayuda. Uno de los guías locales se ofreció para acompañarlo. Tomó mi arma, algunos proyectiles y comenzaron a caminar. Estaba muy nervioso por ellos porque con esa nieve, 70 u 80 centímetros de nieve, es muy difícil caminar. En esas condiciones, muy difícil. Decidieron ir hacia el norte con la esperanza de encontrar un camino y alguna remota posibilidad de civilización. Pensé, será un día largo y agotador, y no era optimista con respecto hacia dónde íbamos. Cuando pensaban que la situación no podía ser peor, fueron alcanzados por una poderosa tormenta de nieve. Comenzó a nevar fuertemente. Era otra tormenta de nieve.
Cuando estás en medio de una tormenta, en un territorio como este, la cantidad de nieve es tanta que llega a un punto en el cual no se puede ver nada. No se distingue otro color más que el blanco, ni siquiera puedes ver tus manos. Caminamos y seguimos caminando. Nos detuvimos, saqué la brújula y descubrí que habíamos caminado en dirección opuesta. Pensaba que habíamos caminado siguiendo una línea recta. Al contar con solo un ojo, la tormenta de nieve le provocaba a Clay una ceguera debilitante. Sentía mucha presión en el ojo y no tenía ninguna percepción de profundidad. No podía ver rocas, ni árboles, ni nada. Todo era blanco. No puedes saber si vas cuesta arriba o cuesta abajo. Solo continué dando paso tras paso tras paso. Me concentré en mi familia. Pensaba en ellos y seguí caminando. En el lugar del accidente, Denny y Spook solo podían esperar y confiar en que Clay pudiera conseguir ayuda. Ver que la muerte te rodea, ver otras personas y pensar que ellas también podrían estar muertas dentro de pocas horas y enfrentarse a la posibilidad de que tú podrías ser una de esas personas. Pensaba en que me perdería de ver crecer a mis hijos y también de todas las cosas que uno experimenta y disfruta como padre. Fue una sensación muy fea. Fue el peor momento de toda mi vida. Clay y el guía local habían luchado contra la nieve durante 10 horas. No tenía energía en las piernas. Cada vez que daba un paso, debía respirar profundamente y aún así era como levantar un trozo de plomo. Estaban completamente exhaustos. Se estaba acercando la noche cuando llegamos a la cima de una colina. De pronto, vieron la señal de vida que habían estado esperando. Miré hacia el frente y pude ver el puesto militar y escuché las motos de nieve. Tenían la posibilidad de ser rescatados, pero los hombres a bordo de las motos de nieve no podían ver a Clay ni al guía. Tenían que encontrar la manera de llamar su atención. Me pareció que no llamé la atención de nadie. Pero Clay notó que uno de los hombres se había detenido. Se bajó y fue hacia atrás de la moto de nieve y en ese momento disparé. Miré con mis binoculares y vi que levantó la cabeza. Disparé por segunda vez. Los otros dos también habían escuchado el disparo. Volví a mirar, supe que me habían visto. Subieron a las motos y se acercaron. Increíblemente, estos eran los mismos hombres del ejército estadounidense, cuya invitación a viajar había sido rechazada 36 horas atrás por Clay, Denny y Spook. En ese momento, ver a esos hombres que hablaban inglés montados en sus motos de nieve me hizo sentir feliz. Luego de pasar 3 días en la cruda montaña, la tragedia finalmente había terminado. Escuchar que las motos de nieve estaban cada vez más cerca y verlas aparecer me provocó una gran alegría. Sentí una sensación maravillosa. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Los cazadores fueron llevados a Hong Kong, donde recibieron el tratamiento médico adecuado. El ojo de Clay también fue atendido y pudo recuperar la visión.
Que si aún me gusta cazar, claro que sí. Con más respeto por la naturaleza y con una enorme sonrisa en la cara porque aún estoy vivo. Sentí un gran amor por la vida antes del accidente y siento el mismo amor por la vida a pesar de todo. Soy un hombre muy afortunado, no solo por sobrevivir al accidente, sino también por la gente que me espera en casa. Era temprano por la mañana cuando un grupo de ecologistas tomó un vuelo muy especial. Volarían hacia uno de los lugares más remotos de África Central, el Valle de Luano, en Zambia. Graham Child, de Zimbabue, era el líder del equipo. He trabajado en todo el mundo, pero mi verdadero amor está en la región central de África. Allí la vida salvaje es fantástica. Clive English había viajado especialmente desde el Reino Unido para trabajar con Graham. La posibilidad de hacer este trabajo con alguien como Graham era una gran oportunidad. Nunca nadie la hubiera rechazado. Buenos días, torre de control. Este es Romeo Delta. Era una mañana perfecta. Despegamos sin problemas. El equipo había contratado al piloto Adam Pope, quien conocía bien la región. Es un lugar espectacular, muy remoto. Es una jungla casi inmaculada. Todos gozaban de la vista. Mumba no estaba entusiasmado. Nunca antes había volado. El zambiano Mumba Chikungu iba con ellos para aportar su conocimiento local. ¿Estás bien? Sí. Los hombres planeaban establecer un parque conservacionista en el área. Y el objetivo de esa mañana era localizar una gran manada de búfalos. Mientras sobrevolábamos la zona, vimos 6 o 7 elefantes. Estábamos buscando búfalos. Por lo general siempre hay muchos. Pero aún no habíamos visto ninguno. Bien, desciende un poco. Quiero ver qué hay allí abajo. Me dijo, bajemos a ver qué encontramos. Viajaban hacia una zona pantanosa donde los búfalos suelen reunirse, pero eso significaba volar muy cerca de una enorme montaña escarpada. Teníamos que acercarnos mucho a la escarpadura para poder ver bien. Volábamos a mucha velocidad. ¡Sujétense! Cuanto más se acercaban a la escarpadura, más turbulencia había en el aire. Noté que el avión parecía estar descendiendo. Entonces, repentinamente, el aire succionó al avión hacia abajo. Se forman estos torbellinos o vórtices y nos succionó uno de ellos. Usando toda la potencia, Adam intentaba elevar el avión por encima de la enorme escarpadura para huir del vórtice. Intentaba mantener el avión a máxima velocidad para levantar la nariz. La alarma de pérdida de sustentación se encendió. Sabía que eran malas noticias. Estábamos en problemas. Parecía que no subiríamos por encima de la escarpa. Pero solo segundos antes del impacto, Adam logró nivelar el avión. Pude mantener las alas niveladas, pero caíamos. ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! Entonces el avión perdió sustentación. ¡Nos caemos! ¡Sujétense! ¡Prepárense! ¡Prepárense! Tuve pocos segundos para decir, fue una buena vida. ¡Ah! ¡Prepárense! Y nos estrellamos. El avión quedó destrozado por el impacto.
Los 4 hombres quedaron atrapados dentro del fuselaje. Desperté y sabía que lo primero que tenía que hacer en esa situación era salir del avión. Tengo que salir. No estaba consciente de dónde estaba, pero de alguna forma sabía que la salida estaba a mi derecha. Adam, el piloto, luchó por salir de los restos del siniestro. Estaba en estado de shock. Caí sobre el ala y fue entonces que sentí un terrible dolor. Fue como un shock eléctrico. Fue cuando supe que me había quebrado la columna. Adam había escapado del fuselaje, pero se encontraba sobre una de las salas donde se almacenaba el combustible. ¡Fuego! Mientras el combustible goteaba muy cerca de las llamas. Aún había una gran cantidad de combustible a bordo y yo estaba tendido en él. Una insignificante gota podía hacer estallar el tanque, convirtiendo al avión y a sus ocupantes en una inmensa bola de fuego. ¡Fuego! ¡Salgan ya! Mumba logró salir ileso, pero Clive aún estaba dentro del fuselaje. ¡Salgan! Recuerdo que cuando desperté, vi a Adam tendido en una de las salas. Todo olía a combustible de avión y pensé, debo salir de aquí. ¡Salgan! ¡Salgan ahora! Todo estaba caliente, todo era horrible. Era una carnicería por todos lados. Había una pendiente empinada y rodé colina abajo. El avión era una bomba de tiempo lista para estallar, y Adam se encontraba indefenso sobre una de sus alas. Estaba asustado. Oh, Dios Y pensé, esto es un desastre. Había llamas que salían del motor y una buena cantidad de combustible se había derramado de las alas. El combustible es un elemento muy explosivo. Una ligera chispa y todo se convertiría en una bola de fuego. Un avión que transportaba a 4 hombres se había estrellado en una remota región de África Central. El piloto, Adam Pope, estaba atrapado sobre los restos del avión con la columna vertebral quebrada, el avión en llamas y el tanque de combustible perdiendo. Ante el más ligero contacto, todo explotaría. Y no podía hacer nada. Milagrosamente, el fuego se extinguió. El peligro más inmediato había pasado. ¡Clive! ¡Ah! Pero al igual que Adam, Clive estaba gravemente herido y no podía moverse. Sentía un terrible dolor, como si alguien me hubiera clavado algo en la espalda. Me retorcí en el suelo tratando de encontrar una posición que me aliviara el dolor. Debido al impacto, la espalda de Clive se había torcido hacia atrás y sus vértebras se habían aplastado unas contra otras. Pero a pesar de haberse fracturado la columna, pudo rodar unos 20 metros lejos del avión. Me sentía culpable por haber entrado en pánico. Por el miedo a la explosión, quería alejarme rápido del avión. ¡Adam! Clive no sabía si sus colegas habían sobrevivido. Podía ver el avión, pero no podía ver los detalles. No podía ver a Adam. Solo podía ver parte del avión. ¡Adam! ¡Clive! ¡Adam, ¿estás bien?
¡Estoy sobre el ala! Continué llamando a Adam, quien seguía preguntando si estaba bien. Le dije, sí, estoy bien. Sabía que Clive estaba vivo y también que estaba herido. Mientras Adam y Clive estaban muy mal heridos, Mumba tuvo suerte de salir ileso. Pero Graham continuaba desaparecido. Todavía no había visto ni escuchado a Graham. ¡Graham! Y pensé que estaba muerto. ¿Me escuchas? De verdad pensé que lo estaba. Ve a ver. ¿Dónde está Graham? Mumba, dime, ¿está bien? Oye, Mumba, dime cómo está. Graham había sufrido toda la fuerza del impacto. ¿Está bien? Su pie. Tiene un pie colgando. ¿Pero está vivo? Sí, respira. Y eso fue un gran alivio. Graham era quien estaba en peores condiciones. Debido al shock, no se percataba del horror de lo que le había sucedido. Sabía que me había lastimado la espalda y que me había lastimado el pie, pero no sabía cuán graves eran las heridas. La adrenalina adormecía los dolores de Graham. Cuando miré hacia abajo vi que uno de mis pies estaba muy herido y que los huesos de mi pierna salían hacia afuera. Pude ver con un solo ojo que había sangre por todas partes y que perdía mucha. Para peor, Graham apenas podía escuchar a los demás hombres. Había perdido su audífono durante el accidente. ¿Estás mal herido? No puedo sentir las piernas. No podía mover las piernas. En ese momento supe que estaba paralizado. Estaba tendido allí y yo era el piloto, yo era el responsable. Esos hombres eran mi responsabilidad. Solo pensaba en que Graham estaba grave y necesitaba ayuda. Debemos hacer contacto radial. Debemos hacer contacto con Lusaka. Está bien. Mumba, tienes que encender la radio. Era un riesgo enorme. Con el avión empapado en combustible, una chispa proveniente del sistema eléctrico de la radio podía provocar una explosión y matarlos a todos, pero era su única esperanza. Cuando encendió la radio, escuché el clic y me tranquilicé. Ayuda. Ayuda. ¿Me escuchan? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien me escucha? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Me escuchan? ¿Hay alguien allí? ¿Pueden oírme? Yo estaba tendido sobre un ala y Graham debajo de la otra. Todo podría haber estallado. Mumba, apágala. Apágala ahora. Ahora. Le dije, es una locura encender algo eléctrico en estas condiciones. Apágala, olvídalo, no funcionará. Su único medio de comunicación estaba dañado y no había forma de repararlo. Los 4 hombres estaban varados en una de las áreas más remotas de África Central, sin siquiera saber si alguien se había enterado del accidente.
¿Alguien se daría cuenta de que estábamos desaparecidos? ¿Alguien vendría a rescatarnos? ¿Cómo harían para encontrarnos en este lugar? 4 hombres se habían estrellado en una remota región de África. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien me escucha? Todos, menos uno, habían sufrido horrendas heridas. Y debían enfrentarse a un nuevo peligro. Estar expuestos a las abrasadoras temperaturas de África que pueden superar fácilmente los 38 grados centígrados. El sol simplemente te aniquila, no puedes escapar de él. Estábamos expuestos, sentía cómo me quemaba. Habían pasado 3 horas desde el accidente. El intenso calor y la falta de agua hacían estragos en estos hombres. Hacía tanto calor que necesitábamos beber agua. Sin agua, comenzaron a sufrir de una extrema deshidratación. Sin comida se puede sobrevivir por mucho tiempo, pero no mucho sin agua. Quería que Mumba se adentrara entre los árboles para ver si conseguía un poco de agua. Pero él realmente no quería hacerlo. Tienes que encontrar agua, ¿de acuerdo? ¿Agua? Sin duda estaba muy asustado. Diría que estaba muy traumatizado por el impacto. Necesitamos agua. ¡Nos caemos! ¡Sujétense! ¡Prepárense! ¡Prepárense! Eres el único que puede moverse. Por favor, Mumba. ¡Nos caemos! ¡Sujétense! ¡Prepárense! ¡Prepárense! Para encontrar agua, Mumba debía adentrarse solo en la jungla, sabiendo que también era el hogar de peligrosos depredadores. Sin duda le tenía mucho miedo a los animales salvajes. Nosotros estábamos en su área de juego y teníamos todo en contra. Solo una empinada ladera a lo lejos, la cual hubiera sido extremadamente difícil bajar para luego intentar cruzar el valle en busca de ayuda. Sin ninguna aldea a la vista, Clive se da cuenta de que en su estado no tiene posibilidades de llegar a ningún lugar seguro. Mientras estaba parado en la cima, de pronto recordé que había puesto un manto plateado de supervivencia en el bolsillo de mi camisa. Pensé, este es un buen lugar para colocarlo. Pero no fue una decisión lógica. No fue algo que tenía pensado, solo lo hice. Pensé, si alguien lo ve, aumentaría nuestras posibilidades de ser rescatados. 36 horas habían pasado desde el accidente y el tiempo se acababa. Las condiciones de los colegas de Clive empeoraban mientras se enfrentaban a otra implacable y helada noche. Adam se había deteriorado físicamente durante todo ese día. Estaba muy débil. La noche se presentaba muy fría y él parecía haberse entregado a incontrolables temblores. Adam no lo sabía, pero había contraído neumonía. Sus pulmones estaban inflamados y llenos de líquido. Sin atención médica urgente, sus pulmones podían colapsar y entonces él moriría lentamente. Estaba preocupado, creía que no viviría mucho. Verlo temblar de esa manera fue muy duro para mí. Mientras Adam se debilitaba, Graham peleaba su propia batalla por sobrevivir. Ya había comenzado a sentir olor porque la pierna estaba infectada. Lo que Graham podía oler era la infección desparramándose rápidamente por su pie herido.
La herida abierta y los tendones expuestos se deterioraban con cada hora que pasaba. Miré hacia abajo y vi 3 o 4 enormes hormigas negras llevándose pedazos de carne, tendones y otras partes de mi pierna. Pero no había mucho que pudiera hacer, ni siquiera quitarlas. Había hecho mis cálculos y tras otra noche helada, creí que Adam no sobreviviría. Luego de 48 horas desde la caída del avión, 2 hombres gravemente heridos estaban por perder la vida. Graham Child luchaba por mantenerse consciente a pesar del dolor de su pierna mal herida. El piloto Adam Pope padecía de una severa neumonía. Adam estaba muy debilitado, debía levantar y sostener su cabeza para que pudiera beber agua. Era muy angustiante verlo deteriorarse de esa manera. Me preocupaba que el calor del día lo hiciera sufrir aún más. Clive tomó una decisión desesperada. Intentaría llegar a un lugar seguro a pesar de su columna fracturada. No estaba seguro de poder lograrlo. No sabía qué podía hacer, pero estaba absolutamente convencido de que prefería intentar hacer algo a quedarme sentado y ver a estos 2 hombres deteriorarse lentamente. Lo pensé y hubiera preferido que fuera idea de ellos, porque dejarlos en el avión y alejarme del lugar era como romper con todas las reglas. Pero no veía otra solución y resultó ser que ellos tampoco. Te estaremos esperando aquí. Fue un momento muy emotivo. Los hombres sabían que ese podía ser su último adiós. Nos vemos pronto, Adam. Todo lo que recuerdo es que miré hacia el avión. Nadie les alcanzaría agua, nadie los ayudaría si necesitaban algo. Estaban allí indefensos, y si no encontraba ayuda, morirían. Recuerdo que miré hacia atrás y pensé, ya está, quizás no vuelva a verlos otra vez. Fue un momento difícil, muy difícil. Era apostar a lo grande. Clive no estaba seguro de cuál dirección lo llevaría a una aldea o cuán lejos se internaría en el denso terreno africano. Con agua suficiente solo para algunas horas, los hombres mal heridos estaban solos y expuestos a los peligros de África. Tan pronto Clive se alejó, sabía que eran nuestras últimas horas. No podríamos sobrevivir mucho tiempo. Adam y Graham se aferraban a la vida. Solo podían rezar y esperar que alguien los rescatara. No había nada que pudiéramos hacer. Ni siquiera sé si nos comunicábamos entre nosotros. Quizás nos llamábamos uno al otro 1 o 2 veces. Pero implicaba mucho esfuerzo. Ambos estábamos muy vulnerables, estábamos solos, no podíamos movernos, no podíamos siquiera buscar agua. Éramos vulnerables a cualquier cosa que pudiera pasar. Pensaba mucho en mis padres y también en mis hermanos. Me imaginaba que sería duro para ellos. Pensaba que debían estar sufriendo mucho a causa de todo esto.
Mientras la temperatura ascendía con el sol del mediodía, un mal presagio apareció. Buitres. Esos pájaros son aves de rapiña. Cuando vuelan en círculos es porque intuyen que hay algo para comer. Los buitres son aves carroñeras que se alimentan de la carne de cuerpos muertos. Podían percibir que los hombres estaban cerca de la muerte. Pude escuchar algo a la distancia. Estaba muy emocionado. Creo que en ese momento la adrenalina corría por mi cuerpo más rápido que nunca. El helicóptero se acercaba volando sobre la izquierda. Un avión de búsqueda había visto el manto plateado que Clive había colocado, y como no había lugar para aterrizar, enviaron a un helicóptero a rescatar a los hombres. Solo dije, esto es fantástico. ¡Allí están! Sentí un oleaje de emociones positivas cuando vi el helicóptero. Sentí que me quitaban un enorme peso de los hombros. ¡Vamos rápido! Fue algo increíble. Era solo cuestión de tiempo y me sacarían de allí. Tranquilo. Vamos a trasladarlo. Todo estará bien, no se preocupe. Mumba finalmente llegó a un lugar seguro un día después de que los hombres fueran rescatados. Tiempo después murió de una enfermedad no relacionada con el accidente. Sin saber nada del rescate, Clive English pasó la noche solo en la jungla hasta que finalmente fue rescatado. Él se recuperó totalmente. Graham Child fue sometido a una cirugía de emergencia para salvar su pie. Increíblemente lograron salvarlo y hoy goza de movilidad absoluta. Cuando vi a Graham siendo rescatado, no podía creer que aún tuviera su pie. Es extraordinario que haya soportado todo lo que tuvo que soportar y aún así de alguna manera haya sobrevivido. Pero lo hizo. Él lo hizo. Adam Pope pasó 72 horas paralizado sobre el ala del avión. Le llevó 5 años aprender a caminar otra vez. Cuando me rescataron sentí una sensación de pesar porque esta gran aventura llegaba a su fin. Toda esta increíble experiencia quedaría en nuestra memoria y nosotros iríamos de regreso al mundo real.